Era una niña muy tranquila, siempre he sido una niña de mi casa. Mis padres se separaron cuando yo estaba entre cuarto y quinto grado. Me coloqué en el papel como mamá, como una mujer de hogar que llega a un sitio y buscar una referencia de alguien que me dé esa confianza. Hice preeclampsia severa con síndrome de Hell. Tuve 11 días en terapia intensiva. Vi la famosa luz que llaman. Me mandaron reposo absoluto. Ahí sí empezaba a llorar. O sea, Luis estuvo conmigo. Mira, te dije que no me hicieras llorar. Es que es inevitable. Todos los venezolanos que me ven, dejen siempre nuestro tricolor en alto. Hagan el bien. Llegamos a ti gracias a nuestros patrocinadores, Pineda Insurance, porque es necesario estar asegurado. Anderson Filmmaker, haciendo sueños realidad gracias a su producción y postproducción de podcast. Bienvenidos al podcast de Migrantes en Vuelo. Soy Adriana Enríquez. Este es el episodio 10. Estamos contentos por todo el apoyo recibido. Es un episodio especial en el que vamos a compartir con una gran mujer. Y si usted es madre, de repente le tocó emigrar con sus hijos para ofrecerle una mejor calidad de vida, o quizás pues dio a luz en medio de su nuevo nido, en medio de un nuevo país con distintas culturas, con muchas cosas y desafíos en los que tuvo que enfrentar, pues quédese allí, porque justamente vamos a estar abordando este maravilloso tema, ser madre migrante. Y para ello me va a acompañar una venezolana. Sí, señor, ella estudió administración, pero ama profundamente la comunicación social. Creó la página Venezolanos en Carolina del Norte luego de que su esposo, por cierto, sufriera un accidente laboral. Aquí está con nosotros para compartir mucho más que su historia, y así recibimos a Yoanmari Vázquez. Bienvenida al podcast de Migrantes en Vuelo, Yoanmari. Gracias, para mí es un placer que me hayan tomado en cuenta y mucho más en este mes tan especial para las madres. Gracias, Adriana, y a ti, a todo tu equipo, y por esa hermosa presentación. Así es, venezolana para el mundo. Así es, bueno, gracias. Y pues a Yoanmari siempre la vemos por allí en los festivales, nos encontramos en reuniones. Creería que la última fue, por cierto, en Cine Casual, donde vimos una película, Yoanmari, que seguro a ti te hizo soltar una lágrima al ver esa Caracas, porque Yoanmari es de Caracas, Venezuela. Bueno, mira, aquí justamente tenemos ese propósito. Vamos a hablar mucho más que tu historia. Vamos a abordar el tema de esas madres migrantes, pero obviamente que primero Yoanmari pasó por todo su proceso. Sí. Yoanmari es hija también, hija única, Yoanmari. Es correcto, soy hija única de padres divorciados, pero mis padres han sido un pilar fundamental, a pesar de que cada uno ha estado a su ritmo, pero los dos han estado presentes. Y fíjate algo, vamos a trasladarnos a esa Venezuela, uh-huh. esa vida en nuestro país, en Venezuela. Yoanmari, ¿qué hacía al menos hasta en su etapa de adolescencia, hasta llegar y decidir, bueno, yo voy a estudiar comunicación social, que por cierto leí que estudiaste por 2 meses por un tema de distancia, pero terminaste estudiando administración de empresas? Sí, es correcto. Entonces explícanos, en ese mundo, ¿cómo fueron esos inicios de Yoanmari Vázquez? Era una niña muy tranquila, siempre he sido una niña de mi casa. Mis padres se separaron cuando yo estaba entre cuarto y quinto grado. Fue un proceso bien difícil por ser hija única, llevar esa separación. Sin embargo, me quedo con mi mamá. Mi mamá ha hecho un trabajo maravilloso que hoy como mamá la entiendo de muchas cosas que pasaron. Tal vez nosotros como hijos a veces reprochamos muchas cosas que nuestras madres o padres hacemos hasta que estamos hoy en este lugar. Y uno va entendiendo después, wow, por eso es que mi mamá me decía esto, tienes razón. Y hoy lo vivo con mis hijas, más que todo con Victoria, que es con la que ya está en esa edad de que... ¿Victoria qué edad tiene? Victoria tiene 8. Y está ya en esa edad de que
soy preadolescente, pero también soy niña. Y es bien fuerte. Las Es mamás fuerte. que me ven lo sabrán y me entenderán. Era una niña de mi casa. No me dejaban ir a pijamadas en aquel tiempo porque era muy distinto lo que vivíamos. Vivía con mis tías, mi mamá era mi apoyo y mi papá nos veíamos uno que otro fin de semana, también estaba presente. Fui tranquila, fui de mi casa, no era una niña que me escapaba. Después, cuando terminamos el bachillerato, empieza la disyuntiva. Yo quería estudiar comunicación social. Quedé en la Santa Rosa de Lima. Me quedaba muy lejos para poder llegar. Adicional a eso empezó los conflictos universitarios en Caracas y también había quedado en la Central de Venezuela en bibliotecología. Oh, qué bien. Entonces, sí, estaba en esa disyuntiva, pero mi pasión en ese momento era comunicación. Llegó un punto que mi mamá no quería que yo trabajara porque ella decía que trabajar en ese momento sin tener un título o una carrera universitaria era tenerle amor al dinero. Claro, ella temía que le agarraras justamente ese amor al dinero y que te olvidaras de los estudios, porque es que nosotros fuimos criados de esa forma. Exacto, sí. Primero hay que estudiar. Exacto. Entonces, bueno, durante ese tiempo, mi mamá me dijo, pasó como, no sé, aproximadamente asumo que pasarían como 3, 4 meses después de los paros, porque todas las universidades se fueron a paro, y ella me dijo, quiero que me digas qué vas a hacer. Necesito que hagas algo. Y me acuerdo que en una cadena de tiendas que había llegado al país, yo le dije, bueno, voy a empezar a meter currículo. Adriana, sin mentira alguna, ella me sentó en una silla similar a esta y me dijo, no, señor. Necesito que decidas si no te vas a estudiar a la ULA de Trujillo o a Mérida. Yo quedé así. Yo me voy a ir para Trujillo. Claro, mi familia es de los Andes y había... con la puntuación que yo traía de mis notas, era mucho más factible que también pudiese quedar como había quedado en unas universidades en Caracas. Claro, otra opción, bueno, en el interior del país, pero no estaba mal, pues cualquier cosa, pero igual no te querías ir a Trujillo. No, porque yo era con mi mamá y mi mamá se iba a quedar en Caracas. Claro, fue una situación forzada de que o actúas o yo acciono. Hoy lo entiendo. Y de repente a mí me entró el espíritu, corre, porque hay que correr, y empecé a buscar en todas las universidades. Y en ese tiempo la cuestión estaba un poco todavía apretada para yo poder estudiar en una universidad privada. La carrera que yo quería, que era comunicación. Dio tanto el cántaro al agua, que, muy coloquial, llegó a una institución, saqué el TCU de administración. En el camino encontré el amor por la administración. De verdad que sí. Después, mientras estudiaba y trabajaba, porque trabajé en varias empresas muy bien situadas en Caracas. En el área igual de la administración. Empecé como todo. Empecé de poquito, pues empecé como una recepcionista. Fui creando ese currículo, esa pasión. Y ahí me fui formando. Trabajé en 2 empresas muy grandes. Trabajé en una constructora que hacía muchas Barquisimeto, tenía vías en todas Caracas, en el interior. Y después trabajé en una transnacional francesa. Ahí llegué a la cúspide de los puestos, uno de los puestos más altos en compras. En ese tiempo me empecé a enfermar mucho del colon por la responsabilidad que tenía. Tenía mucha responsabilidad. También el estrés quizás empezó a hacer de las suyas. ¿Y qué pasa en ese momento? Y luego cuando Joan Mari empieza quizás a darse oportunidad para el amor, cuando esa madre allí pendiente de su hija, pues... mi esposo llega, yo me gradué de licenciada, Luis llega en el 2011, nosotros tenemos 13 años juntos. Empezó nuestro amor. Fue un amor muy lindo, fue algo distinto. Ya estaba más madura, ya sabía lo que quería. Quería un hogar, que hoy por hoy lo tenemos. Entre esa búsqueda, nosotros nos casamos tuvimos un año de novios. Él me pidió matrimonio en la Torre Eiffel. Y regresamos y nos casamos. Nos costó 5 años aproximadamente, 4 años y 5, buscar nuestro bebé. Tuvimos una pérdida. Después llega nuestra amada Victoria. Por eso es que ella se llama Victoria.
Ay, qué hermoso, Sí. qué hermoso, qué bonito. Y seguramente muchas madres se van a identificar porque en alguna pérdida que hayan tenido, en un momento tan complejo, tan difícil, pero no perder esa esperanza No, de convertirse en madre. fue un proceso muy duro. Y me gusta que toques el tema, Adriana, porque hoy por hoy muchas mujeres tienen mucho tabú aún a hablar sobre una pérdida. Sí. Es muy doloroso, es verdad, es doloroso, es un proceso que se tiene que vivir en pareja, tal vez hasta solo, porque nosotros tuvimos que buscar ayuda, porque yo era un bebé muy anhelado. Mis hijas han sido muy deseadas. No es que Chloe no, pero yo no esperaba a Chloe. Ya me voy a adelantar un poquito, pero yo no esperaba a Chloe. Porque cuando Victoria nace, después de todo lo que había pasado, justo a término, ese día a mí me dio un dolor de acá hasta la espalda, perdón, y empecé a hacer, yo juraba que estaba en trabajo de parto, y no estaba en trabajo de parto, y venía de la playa. O sea, fue un proceso llegar a la clínica desde Caracas, desde La Guaira a Caracas. Estaba haciendo una preeclampsia severa, hice preeclampsia severa con síndrome de Hell, tuve 11 días en terapia intensiva, vi la famosa luz que llaman. Cuando yo volteé en uno de los puntos donde me tenían en la terapia intensiva, veo a mi abuela reflejada y le dije, yo me voy. Cuando yo salga de aquí veremos. O sea, entre mi mundo. Hay muchas cosas que no recuerdo, que van y vienen. Pero sí me tocó duro. Yo nunca me imaginé estar en terapia intensiva. Increíble que salieras de... Sí. que atravesaras eso, que hoy por hoy puedas contarnos aquí, cosa que te agradezco, que puedas compartir con nosotros eso tan íntimo y tan bonito, pero tan fuerte, pero a la vez tan bonito que te dio esa alegría de tener a tu niña, a Victoria, que ya tiene 8 años, pero vamos a llegar al momento en el que después de tener esa bendición, Joan Mari junto a su esposo deciden hay que salir del país. ¿Qué fue lo que pasó? En el país, pues como todo el mundo sabe, Venezuela sigue viviendo, pero en ese momento fue muy fuerte para nosotros. No había medicamentos. Mi hija vivió el rotavirus. Una niña de 6 meses tenía para comprar las medicinas, para comprar las vacunas, para comprar los pañales o los Pampers, como los conocen acá. No había la forma, Adriana. Esa fue una de las razones. La segunda razón, por nuestro trabajo que teníamos en Venezuela, que aún todavía existe, nos querían secuestrar. Y llegó un momento que nos sentamos, los dos, me acuerdo, en Mérida. No sabíamos si íbamos a hacer el segundo año de Victoria, porque teníamos que tomar una decisión. Ahí surgió la decisión en Mérida. Los 3 sentados, ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo, yo me voy. O sea, él vino primero. Como muchos hacen, Sí. Muchos cabezas de familia hacen así, tratan de viajar primero para estabilizarse y luego pues traer al resto de la familia. Claro, él sale primero, pero también era por un tema de nuestros negocios en Venezuela. O sea, era como que sí y no. Y el punto era que nos encontremos aquí para ir a Disney. Mientras estuvimos en Venezuela, él estaba aquí y yo en Venezuela, pasaron muchas cosas, de las cuales me las reservo por tema político. Yo vengo con Victoria, veníamos a Orlando, al famoso Disney, y cuando hacíamos los cambios del dinero que teníamos, veíamos que era una cosa que no compensaba a la otra. Trabajábamos, pero no era lo mismo que recibíamos. Ahí tomamos la decisión. Fue aquí en el camino, ya como que es el momento, estás seguro, te sientes segura aquí. Cuando yo sentí la seguridad que me dio este país, ahí dijimos, es el momento. ¿Dónde se establecieron, Joan Mari? Primero, ¿a dónde llegaron? ¿A Miami? ¿Estuvieron un tiempo en Miami? Estuvimos 2 Te lo pregunto porque cómo llegan acá a la ciudad de Charlotte. Y aquí hemos tenido en otros podcasts, también en otros episodios, compartido con muchas personas y dicen, es que yo me enamoré de la ciudad de Charlotte. Yo no quería venir para acá, pero por unos amigos de visita. Cada quien tiene su historia con respecto a esta ciudad.
a este estado de Carolina del Norte, pero tú llegaste primero a Miami, o al menos se empezaron a estabilizar en Miami y luego vienen para acá, Sí, para Carolina del Norte. En efecto, nosotros llegamos a Miami, unos amigos muy buenos que nos colocó Dios, nos ayudaron en ciertas cosas y ya después nosotros arrancamos. En plena pandemia, el primer caso que aparece en Miami fue justamente detrás a una cuadra donde yo trabajaba. En una de mis mañanas yo voy con mi cartera lista para el trabajo y de repente veo un helicóptero recorriendo toda la cuadra y yo digo, mío, ¿qué ocurre? Yo todavía voy caminando entre prisa y lento porque estaba asustada. Cuando llego todo estaba acordoneado, no había paso y en la tienda que yo trabajaba todas en las áreas de Bal Harbour fueron cerradas. No pasó 2 días después, las escuelas cerraron, las playas tenían cordones, no había permiso para nadie. Se nos fue acortando las cosas, se fue acortando muchas cosas, Adriana. Entre los trabajos, la escuela, el miedo, porque era algo que nosotros no sabíamos, nosotros 3 solitos, no sabíamos qué hacer. En una de esas, los trabajos para mi esposo también empezaron a escasear. Claro. Les dejaron la oportunidad a aquellas personas que tenían mucho más tiempo laborando que a las personas que estaban en tan poco tiempo. Luis trabajó en un hotel muy famoso en Miami, que a él le dio la oportunidad de venir a Charlotte. Lo llamaron de su trabajo, también fue destacado. A él lo llaman para venir acá a las Carolinas. Es decir, que hicieron como quizás lo trasladan hasta acá o pide un cambio. No, ¿Hubo a él la oportunidad? le dieron la oportunidad. A él lo Ok. llamaron, le ofrecieron el trabajo, estamos otra vez, volvemos a comenzar. Y le dije, ve, no te detengas que yo aquí me voy a quedar con el niño y vamos a estar seguras. Ve. Él se vino entonces primero igual para abrir el terreno, Sí. para poder estabilizarse acá en Carolina del Norte y poder entonces tomar la decisión de traerlas a ustedes. Claro, teniendo pues la niña estaba pequeña, igual era lógico que esa fuera quizás la acción. Modalidad que usamos. Sí. Sí. Sin embargo, fue otra vez separarnos, fue otra vez emigrar. comenzar de cero, otra vez emigrar. Yo lo único que le decía, yo le decía, una oportunidad, él estaba en un lago y me mandó un video y yo le dije, él me dice, ¿no te gustaría vivir aquí? Y yo le digo, mira Luis, para los que no saben, mi esposo se llama Luis. Entonces yo le dije, Luis, yo lo único que te voy a pedir, no me vas a llevar donde están las vacas. ¿Por qué no con las vacas? Pues porque yo vengo de la ciudad y Miami hay muchos edificios y lo que él me enseñaba no se veía ni un edificio, solamente era el parte del lago y o sea, no es las montañas, pero era muchos arbustos. Llano, claro, sí. Era llano. Y yo le decía a Luis, yo lo único que te voy a pedir, si estás pensando en ello, que por favor no me lleves donde las vacas. Mira, se nos iba a vencer el contrato, seguíamos en que él bajaba cada 2 fines y era complicado, porque también para él era extenuante hacer bajar o subir, y nosotras pues teníamos, él por protegernos y proteger a Victoria en la pandemia, yo tampoco me atrevía a montarme en un avión o salir de mi zona de confort por ese momento. Él me dice, tenemos que tomar una decisión, en una de esas que él bajó, y le dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Yo creo que eso ha sido algo muy bueno que tenemos él y yo como pareja. Yo a él no le corto las alas. Yo a él no lo detengo. Y él tampoco, pues, detiene las tuyas de alguna forma. Exacto. Y eso es lo ideal de las parejas, que se complementen en eso. Nos complementamos uno al otro y se los digo, señores, como pareja, no lo hagan. Sea bueno o sea malo, déjelo que tanto él o como ella fluya. Sí. Si no fue, no lo dejó de intentar. Mira, vamos ahora a conocer esa parte de quizás cuando Joan Mari queda embarazada por segunda vez o por tercera vez en este caso. Exacto. Y muy distinto a la primera o a las otras 2 oportunidades. ¿Por qué? Porque está en un país distinto, ¿ok? Es una madre migrante ya. Se enfrenta al idioma porque a veces nos tuvimos que preparar incluso en hacer esos recorridos por los hospitales para ver, todo era en inglés, todos nos atendían así, cómo iba a ser el procedimiento, nos explicaron. Y
también hay algo importante, lejos de la familia. Que yo creería que eso para las madres migrantes fue, digamos, uno de los golpes como que más fuertes en el desafío de, bueno, de poder dar vida en un país distinto al tuyo y lejos de la familia, que es bien importante. ¿Cómo fue ese proceso ya para Joan Mari? Cuando quedo embarazada, yo me sentía como cuando iba a venir mi periodo. Uh-huh. Yo sentía los mismos síntomas, pero sentía ese algo más que me diferenciaba. Yo decía, no puede ser. Yo quería, Adriana, pero dentro de mí existía el temor de volver a pasar por algo similar a lo que yo había pasado con Victoria. ¿Por qué? Cuando yo salgo, antes de salir de la clínica en Venezuela, la doctora me dice, si tú vuelves a quedar embarazada, es algo hereditario de los genes del padre. Y puedes pasar igual o peor de lo que viviste. Puede ocurrir lo mismo. Podría haberme ocurrido lo mismo. Es por ello que con Victoria nosotros todo lo hicimos, primer cumpleaños, segundo, tercero, todavía, o sea, a lo grande. No esperábamos a Chloe. O sea, era algo que lo veíamos venir, pero no estábamos todavía completamente seguros qué iba a pasar. Victoria nos los pide en una Navidad y había venido como recalcándolo. Yo me quito con lo que me estaba cuidando, quito el método y quedo. Cuando yo me hago la prueba en mi baño, mi esposo no se dio cuenta, pero sí ya mis hormonas, tanto las de él como las mías, habían cambiado. Pero pensábamos que es algo de rutina, del el estrés o de todas las cosas. Yo entro al baño de abajo y me siento con la prueba y claro está, algo muy cómico para mí. Hace 8 años atrás, nuestras pruebas en nuestro país era un laboratorio, no habían ese tipo de pruebas. Entonces era una prueba real casera. Había que esperar el tiempo. Yo decía, ¿será que esto funciona? Cuando yo veo las 2 rayitas, yo me siento a llorar del miedo. Yo compré como 3, 4 y mi esposo decía, sí. Vamos a comprar otra, vamos a ver. Pero era yo solita, Claro. yo solita. Cuando a los días me acuerdo que yo digo, Dios mío, si me pasa algo, ¿qué voy a hacer con Victoria? ¿Cómo va a ser Luis? ¿Cómo se va a regresar? ¿Cómo me van a llevar a mí? O sea, tantas cosas que nosotras pensamos como mamás, nos volvemos unas superheroínas. Me pasaron muchas cosas por la cabeza. Sin embargo, yo dije, ya va, no me puedo... Calma. Lo que hice es que cuando Luis salió esa mañana, llamé a la ginecóloga. Automáticamente. Me dice, te espero aquí. O sea, la llamé hoy, te espero aquí el sábado. Yo decía, ¿qué le voy a decir yo a Luis que voy al ginecólogo? Nada, cuando él regresa el viernes, yo tuve que agarrar respiré, hice una cajita, se lo preparé y les di la noticia a los dos que tú ves el video, está en mis redes sociales, y él no lo cree, porque no estábamos. Claro, no se lo esperaba en ese momento. Cuando ya el proceso para decírselo a mis padres y decírselo a los papás de él, mi mamá siempre es un poco más fuerte de los 3. Tus padres en Venezuela. Sí, y los de él también. Pero para yo decírselo a mi mamá tragó como que grueso, pero mi mamá nunca demuestra los sentimientos cuando algo puede pasar mal. Ella nunca me lo demuestra. Mi papá se sentó a llorar. O sea, porque todos sabían y me vieron, o sea, lo que viví. Claro, había una preocupación. Sí. Todo esto ocurre o todo esto pasa. Hoy pues tienes la bendición de tener a Chloe también, Uh-huh. esas 2 princesas, por ahí siempre te vemos acompañada de ellas, con tu esposo. Y qué bonito pues verlos así en familia. ¿Qué pasaron en esos días? Porque si te digo y tengo la oportunidad igual de expresar, mi hijo también nació acá, Uh-huh. en este país. Pero yo extrañaba a mi mamá, yo no sabía ni cómo bañar a ese muchacho. Ojo, conté con la ayuda de mi suegra, que eso lo agradezco enormemente, porque yo no sé qué hubiese hecho con ese muchachito así, o ese bebé tan pequeñito que mi hijo pues nació, es 8 mesino, y yo decía, ¿cómo lo baño? ¿Cómo lo agarro? O sea, Tan a mí me daba de pequeño. todo tan pequeño. Y yo, me hace falta mi mamá. Y eso eran Sí. días de que, bueno, sí, yo lloré y uno pasa por un proceso, más todas esas hormonas revueltas y todo lo que ocurre. Pero, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo lo viviste aquí en medio de la distancia, Joan Mari?
fue duro. Sí, por más que soy hija única, yo soy muy apegada a mi mamá. Me pegó mucho, pero traté de saber llevar las cosas porque estaba Victoria, estaba Luis y tampoco lo quería preocupar. Llegó un punto de que ya empecé a hacer la preeclampsia. Llegó un punto, mi hija también es 8-mesina, ¿ok? Ella tuvo que salir de emergencia. Nunca dije la fecha del parto para nadie, era tanto guardada para Luis y para mí. Tuvo que viajar de emergencia porque las cosas se fueron dando. Cuando ya yo empecé a ver que me mandaron reposo, que ya estaba haciendo contracciones y yo no sabía, me mandaron reposo absoluto, ahí sí empezaba a llorar. O sea, Luis estuvo conmigo, mira, te dije que no me hicieras llorar. Es que es inevitable. Él es mi pilar, él es mi bastón. Durante todo ese tiempo, él estuvo conmigo. Qué bello. Tal vez él tendría algunos sentimientos y los guardaba para no aflorarlos también y hacer una revolución de sentimientos. Pero yo creo que sin él no soy lo que nosotros fuéramos hoy. Nosotros en este país hemos sido uno, somos una llave. Tal vez no estoy diciendo que no extrañé a mi mamá o que no. Fue un proceso muy fuerte estar embarazada lejos de mi familia. Pero eso hizo que mi esposo y yo nos uniéramos muchísimo más. Mire, y no se desmayó él. Bueno, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que el mío se desmayó, pero yo era la que estaba pendiente, para la foto, la cosa. Y el doctor, venga aquí, corta usted el condón, el cordón umbilical. Entonces decía, no, y yo pendiente era de la foto. O sea, una cosa increíble. No, Adriana, pero ¿qué te pasaba en ese momento? Es que todo fue muy rápido. Muy rápido. Tenía que hacerme la cesárea muy rápido. Porque Chloe se quería salir antes de tiempo. Sí. Ella llegó a revolucionar nuestra vida. Y ella se hizo sentir mucho. Entonces, la cesárea duró 15 minutos porque mi tensión ya estaba subiendo. Wow. Entonces fue muy rápido. Había que proceder rápido. Él sí estuvo, le dije, aparte, a mí me hacen ligadura automáticamente, que es una sensación que yo no había sentido en mi vida. Te la voy a comentar por aquellas madres que cuando les toque. Pero a ti te preguntaron eso primero, que si te iban a ligar. Sí, y yo también lo quise. Okay, ¿Por qué? claro. Porque ya venía de todo lo que estábamos pasando, en los embarazos ya yo no quise más. Sí. Aparte que ya Es está, un riesgo. Es un riesgo. Sí. O sea, Chloe llegó a nuestras vidas, es mi milagro, tengo 2 milagros maravillosos, pero creo que ya estamos, estoy completamente segura que estamos perfectos. Entonces la doctora dentro en quirófano me dice, ¿estás segura? Yo volteé y me le quedé mirando, corte, pegue, haz todo lo que usted pueda. Y Luis me decía, pero piensa, cómprate un perrito. Sí, ya, listo, suficiente. Sí, entonces pero pensaste en eso, en el riesgo, ya son 2, sí. Ya este team se formó de 4 somos un team de 4. Y de verdad que listo, pues, para no asumir más riesgo. Y como estábamos en pandemia, a mí no me tocó el recorrido. El recorrido que tú viviste en la clínica, nosotros no lo vivimos. Lo de nosotros fue algo medio virtual. Adicional a eso, el registro la doctora ya lo tenía hecho porque todo estaba en pandemia. Yo tuve que vivir las vacunas del COVID. Hubieron muchas cosas que yo no pude vivir. Otra cosa, aquí no hacen los ecos como no los hacen en nuestro país. Ay, sí, eso es todo un tema. Uno quiere ver a cada rato, quiere pues vivir ese momento, pero no, aquí no hacen los ecos como los hacen en nuestro país. Así es. Es distinto, es completamente distinto. A Luis sí lo dejaron entrar, él sí cortó el cordón, no se desmayó. Lo único que cuando me están haciendo las suturas, a mí se me paralizó como media parte del cuerpo, era porque sacaron el útero y nuestro cuerpo reacciona de esa manera, me explicó la doctora dentro del quirófano. O sea que dentro de todo fue algo normal. Sí, es normal, pero yo me asusto porque claro. Yo tenía de este lado la medida de la tensión y estaba subiendo, ellos procedieron muy rápido. Mira, tú sabes que lo mío también fue tan rápido que de hecho Isan fue en el área como de emergencia. Ah, caramba. No hubo tiempo de subir al quirófano, no hubo tiempo de nada de eso. Aquí fue y yo llegué ya. A mí no me colocaron epidural, fue una cosa tan rápida. Yo iba por una cosa así como que tengo un dolorcito, una cosa y listo. Y ese día nació ese muchacho, un
un 2 de marzo de 2018. Imagínate tú. Y entonces eso fue tan cómico porque yo vi tantas enfermeras rápido movilizándose y en menos pero de 5 minutos ya todo estaba armado y llegó el doctor y me preguntaba, ¿y qué pasó? Yo, no, ¿qué pasó? Le pregunto yo a usted, porque esto se adelantó tanto, porque él iba a nacer era el 8 de abril y nació fue el 2 de marzo. ¿Y te atendió el mismo doctor? Porque siempre me atendió el mismo doctor. Esa es sí, otra. esa fortuna la tuve, pero esa experiencia también he escuchado de madres que sí, que es distinto todo. Bueno. Pero sin embargo, en mi caso, yo me volví como quisquillosa y tuve un muy buen feeling con la doctora y le dije, si usted no está en quirófano recibiéndome, aquí no sale ninguna muchachita. Ella se reía, mi sector es así para todo. Yo le dije, sí, porque no es lo mismo, Adriana, no sé si a ti te pasan las partes médicas, que tú tienes el feeling, ya le explicaste, a pesar que hay una historia médica, pero no es lo mismo que ya tú sientes ese feeling con esa persona y tengas que volver, y mucho más a nosotras que en esta parte íntima. No, y a mí el doctor que atendió mi parto era un colombiano, me entendía en mi idioma, ¿sabes? Ese es uno de los temas también y qué bueno que estemos haciendo y compartiendo, porque fíjate, qué bueno cuando uno lo atienden en su idioma y para cuestiones sobre todo médicas de salud, yo prefiero que me hablen en mi idioma. A mí también. Bien, y el doctor era colombiano y por supuesto que creamos una muy buena afinidad. Mire, doctor, esto es así, él me explicaba muy bien. Y yo creo que eso es un proceso bien importante, sí, ¿verdad? A mí también, yo comparto lo mismo que tú. Para mí tiene que ser en mi lengua, porque es mucho más fácil. Gracias a Dios tuve la suerte también, me atendió una cubana, americana, maravillosa, que cuando quieran escríbanme, yo les paso el contacto porque es maravillosa. Te entiende, está contigo. Aquí en Charlotte. Aquí en Charlotte, sí, ella está aquí en Charlotte. Para los que le voy a hacer la propaganda, se llama Ashley Fento, búsquenla. Mira, vamos ahora a pasar de madres o también madres empresarias, ¿por qué no? Porque Joan Mari, ella es emprendedora, tiene sus negocios, Sí. hace sus negocios, pero un buen día se le ocurrió hacer la página y crear ese espacio de venezolanos en Carolina del Norte. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Explícanos y qué es lo que hace desde allí. Cuando nos mudamos acá a Charlotte, en plena pandemia, con nosotros con la mudanza recién llegados, mi esposo se cae de 12 pies, tuvo un accidente laboral. Y estamos nosotros 3 solos. No había nada donde yo poder recurrir en nuestra lengua. ¿Ok? No sabía qué abogado ir. Mi inglés en ese momento era menos de lo que yo podía ahora actualmente. No es que ahora soy wow, pero me puedo defender un poco. Te defiendes más, claro. Me defiendo mucho más. Y en ese momento no sabíamos qué hacer, no había parques, no había información de absolutamente nada. Por eso surgió la página de venezolanos en Carolina del Norte _ ¿Sentías que faltaba como más apoyo y presencia entre la comunidad para poder respaldarse, Sí. quizás buscar ayuda, preguntar? Me coloqué en el papel como mamá, como una mujer de hogar que llega a un sitio y buscar una referencia de alguien que me dé esa confianza para yo saber a dónde ir, si podía ir a este médico, a este abogado, a esta escuela, en este parque, hay esta actividad, va a haber un festival, lo que fuese. Porque en Miami había muchas más con las que tú podías tener referencia. Aquí en Charlotte no había en ese momento. Ahorita hay algunas más, ¿ok? Y por allí fue que nació. ¿Y qué tal la receptividad? ¿Cómo sientes tú que te han dicho a propósito de eso? ¿Y cuál es la intención además? Porque, bueno, uno puede crear, páginas, puede hacer lo que sea hay las oportunidades y la accesibilidad de hacerlo, tomando en cuenta el uso de las redes sociales. Ojo, con responsabilidad, Correcto. porque cualquiera puede abrirlo, puede hacer eso, pero no hace un trabajo de la manera correcta, con responsabilidad, que yo creo que eso es bien importante. Al menos tú intentas hacerlo así y preguntas, y si no, pues vas y buscas la información de quien la está aportando, y eso es importante. ¿Has tenido esa receptividad de los venezolanos acá en las Carolinas? Hay mucha gente, no solo venezolanos me siguen, también me siguen algunos colombianos, me siguen mexicanos.
Creo que mi trabajo, porque lo veo así me lo tomo con ese nivel de seriedad. Todo lo que coloco en la página lo hago yo, lo busco yo, voy a la fuente fidedigna para que la gente tenga lo que realmente merece. Lo hago con todo el amor del mundo. He sentido mucho apoyo de la comunidad. Me han llamado de muchas instituciones u organizaciones con fines y no fines de lucro, de las cuales les ha gustado mi manera de trabajar, de mi manera de proyectar. Como todos, habrá gente que no le agrado, como hay gente que sí, porque no todos somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero hasta el momento todo ha sido positivo. Qué bueno. ¿Cuál es el mensaje que le envía Joan Mari ya para cerrar este episodio? ¿Qué le puedes decir a esos venezolanos? Y más allá de esos venezolanos, esa comunidad que te sigue, que va a ver este espacio y que tiene la oportunidad de salir adelante. Muchos migrantes hemos atravesado situaciones bien complejas, pero con ellas, pues en esa montaña rusa hemos podido salir adelante, pudimos reinventado, sacar incluso lo mejor de nosotros, aquellas cosas que no sabíamos pues, hacer, pero ahí estamos, haciendo lo mejor y dando lo mejor de sí. ¿Qué le puedes decir a esos que no creen quizás poder salir adelante? ¿Cuál sería ese mensaje que le llevarías a ellos? Todos los venezolanos que me ven, dejen siempre nuestro tricolor en alto. Hagan el bien y no miren al quién. Porque mientras mejor hagas, mejor te va a ir. Saca eso que jamás pensaste que podía ser, porque lo puedes cumplir. Los sueños se hacen realidad, pero hay que trabajarlos. No esperes que todo te lo den. Trabájalo, vívelo y ejecútalo con responsabilidad. Y jamás olvides de dónde vienes. Gracias. Y disfruten también lo que hacen. Disfruten lo que hacen. Yo veo que pues Joan Mari siempre está por allí disfrutando las cosas que hacen, y si le dan la oportunidad de montarse una tarima también, bueno, ella habla en esa tarima y dice sus cosas, y a veces nos vemos, Adriana, ¿y cómo crees? ¿Cómo lo hice? No sé qué. Y uno se da fuerza y apoyo. Y yo creo que eso es bien importante. Y yo quiero llevarnos en este mensaje el hecho de que nos apoyemos unos a los otros. Porque a veces vemos cómo entre hispanos nos damos la espalda, no nos damos la mano. Y creo que el día que entendamos que apoyándonos entre cada uno, entre nosotros, y nos alegremos de las cosas que le estén pasando a los demás, yo creo que ese día va a ser tan maravilloso que las cosas van a cambiar. ¿No es así, Joan Mari? Sí, es así. Sí, a veces pregunto, pues, porque no es que dude, pero no hay nada más bonito que te vea otra persona ajena a ti. Porque si le pregunto a mi mamá o a mi papá, me van a decir, maravilloso. Maravilloso, claro. Bellísima. Es que los ojos del amor. Exacto. Pero si le pregunto a esa retrospección de otra persona, me lo va a decir de verdad. Mira, me parece que te faltó esto, porque no es mi fuente. Claro. Esto que yo hago, lo hago del corazón, lo hago para la comunidad de donde me llaman, así sea lo más mínimo. Lo hago con amor y me lo disfruto, porque mis hijas así las enseño a que tienen que mantener el trabajo, la unión, que su eficiencia y su responsabilidad son parte de ellas para el mañana. En ese team talento es lo que sobra. ¿Cómo ves a tus hijas? ¿También te gustaría? Sí, a mi hija le gusta. Mi hija quiere ser youtuber. Ay, Victoria quiere ser youtuber, pero su mamá no tiene tanto tiempo. Ay, mira, y la chiquita no puede escuchar música y agarra un micrófono, porque capaz es lo que nos has visto en casa. Es que eso es lo que yo digo, es lo que nuestros hijos nos están viendo. Mi hijo por allí y bueno, ustedes pues nos verán aquí muy bonitas, muy arregladas, pero todo lo que está pasando detrás de esas cámaras, bueno, pues un hijo por allá por arriba, otras niñas tuvieron que dar unas vueltas para que su mamá grabara, pero fíjense, esto se hace con mucho cariño y con mucho amor, y lo importante es que ellos van imitándonos, porque también el mío yo digo, ¿será que es que va a ser youtuber también? Porque ellos nos van imitando en todo este proceso. Qué bonito hablar de las madres, y bueno, en este mes de las madres vamos a darle un aplauso, ¿por qué no? A tantas madres tan bonitas, a enviarle y todo el trabajo que hacemos, que a veces no somos reconocidas, somos unas heroínas. Feliz día a todas las madres. Claro que sí. En este mes de mayo vamos a rendirle homenaje. De verdad que
que sientan que todo eso que hacen lo hacen con mucho amor, esfuerzo y son merecedoras de grandes cosas. Así es. Despedimos este episodio, el número 10. Gracias, Joan-Mari, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy feliz y contenta de que sea yo la que lleve el episodio número 10 y más aún el episodio del Día de las Madres. Espero que les guste. Sí, un episodio especial y por supuesto nos despedimos agradeciendo a quienes, a nuestros patrocinadores, a Pineda Insurance, porque es necesario estar asegurado. Y también Anderson Filmmaker, ahí está, dándonos los avisos, poniendo sus luces, viendo que todo este material quede impecable para ustedes. Gracias por el apoyo y siempre comenten, denle me gusta, compartan y suscríbanse, por supuesto, en nuestro canal YouTube. Gracias, se les quiere, cuídense mucho. Llegamos a ti gracias a nuestros patrocinadores, Pineda Insurance, porque es necesario estar asegurado. Anderson Filmmaker, haciendo sueños realidad gracias a su producción y postproducción de podcast.